Padre, tú nos hables a nuestro corazón, a nuestra vida. Padre, que tu palabra rompa en nuestras vidas estructuras de pecado. Tu palabra en nuestras vidas redarguya. Padre, tu palabra que penetra el alma, el corazón, el espíritu, que pesa las intenciones del corazón, que desnuda el corazón, Señor. Tal vez nadie conoce nuestro corazón, pero tú lo conoces. Y tu palabra desnuda nuestro corazón. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables, Señor Jesucristo. Pedimos que tú nos hables y te glorifiques, Señor. Padre, lo pedimos, Señor, con humildad y sencillez de corazón, diciendo: Padre, te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Como 3 por aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Le damos la gloria a Dios. Dios le bendiga, tome asiento, bienvenido a la casa de Dios. No le digo que abrace al que está a su lado, pero aunque sea, mírelo y salúdelo y dígale: Dios le bendiga. Dígale: no te puedo abrazar por temas de bioseguridad, pero te amo. Dígale: te amo. Dígale. Ahí de pronto hay una hermana, una esposa ahí que está peleando con el esposo y te amo. Pero dígale: te amo, dígale. Eso, dígale. Eso, gloria a Dios. Amén. Bueno, gloria al Señor. Para mí es un privilegio predicar la palabra. Y pues quiero honrar la vida de los pastores, de mis padres que siempre me han incentivado, motivado, inspirado, no solo con el ejemplo, sino también invitándonos a dar la palabra. Amén. Y para mí ha sido una bendición. Yo creo que, ¿cuántos creen que Dios nos ha estado hablando todos estos meses? ¿Cuántos creen que Dios ha usado al pastor Gerardo, a la pastora Marta en estos tiempos tan difíciles? No son tiempos cualquiera. No es una responsabilidad fácil predicarle a un pueblo que ha vivido un proceso, ¿no? O que hemos vivido un proceso de Dios en este tiempo. Y que requerimos la palabra genuina de Dios, ¿cierto? No la voz de la carne, no la voz de la emoción o la voz del entretenimiento, sino la genuina palabra de Dios. Y esa es nuestra oración, que el Señor hable a través de su palabra. Y estos casi un poco más de año y medio que ha iniciado este proceso difícil que toda la humanidad ha vivido, ha soportado, Dios me ha dado el privilegio, y los pastores me han dado ese privilegio de predicar 8 veces. La primera vez, por allá en marzo del año pasado, empezamos una serie de la venida de Cristo. Estuvimos hablando acerca de que no se apague tu lámpara. Después hablé de un tema que denominé ¿qué hacemos ahora?, sobre ese tiempo de crisis que estamos viviendo. En el momento más difícil de la crisis, prediqué una palabra que decía: siendo agradecidos en todo. En el momento más difícil, Dios nos hablaba acerca de ser agradecidos. Ya este año hablamos acerca del ayuno que rompe la crisis, qué debe hacer la iglesia en este tiempo. Y estos últimos meses he hablado acerca de quién es Jesús y el orden del Espíritu Santo. Y Dios ha usado también al pastor Gerardo a hablar acerca del Señor Jesucristo, porque hoy más que nunca debemos predicar a Jesucristo. Como la iglesia del primer siglo, que decía, que dice la palabra, que todos los días en el templo y por las casas no dejaban de predicar ¿a quién? A Jesucristo. Y hoy quiero hablar un tema que Dios me ha venido hablando a mi corazón. Inicialmente es un tema para mí, porque yo necesito este tema, y eso es lo importante. Es decir, muy probablemente no hablo con autoridad sobre este tema, porque necesito aprender de este tema. Y el tema que quiero hablar es acerca de alejarnos de la murmuración. Dile al que está a tu lado: aléjate de la murmuración. Aléjate de la murmuración. Y vamos a la Biblia, libro de Santiago, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Santiago,
Yo los invito a que esta semana leamos el libro de Santiago. El libro de Santiago es un libro, bueno, todos los libros son importantes, son muy valiosos, como este por supuesto. No es que un libro sea más importante que el otro, pero este libro me llama poderosamente la atención porque es un libro de la Biblia que se conecta o es muy parecido a un libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Proverbios. Algunos lo llaman, no es que sea así, pero pues homologándolo lo llaman como este libro como los Proverbios del Nuevo Testamento. El libro de Santiago capítulo 3 versículo 5. Y ese libro es muy rico, de mucha sabiduría espiritual, por supuesto, como toda la palabra. Y dice Santiago capítulo 3 versículo 5, dice la Biblia: así también la lengua, está hablando acerca de la lengua, es un miembro que, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Por su palabra en nosotros. Y yo quiero hablar acerca de alejarnos de la murmuración, o le he titulado Aléjate de la murmuración. Uno de los pecados más comunes que hay en la iglesia hoy es la murmuración. Y la murmuración primero es un pecado, ya voy a hablar un poco acerca de eso, pero es un pecado muy sutil. Es un pecado con el cual tú y yo debemos tener cuidado, porque muchas veces no nos damos cuenta que podemos estar pecando en la murmuración. Porque no hay que esperar una gran blasfemia o una gran afrenta o una gran ofensa o un momento de bastante presión para evocar palabras que no son debidas. No solo es necesario, sino en cosas pequeñas, sutiles, ¿cierto? Como, no sé, llegar a una tienda y esperar que usted llegue primero y el tendero atiende a alguien que llegó antes que usted y se le metió por delante. Y ya ahí en ese pequeño tema ya usted puede estar murmurando, ¿cierto que sí? La murmuración puede ser muy sutil, por supuesto, puede crecer en grandes dimensiones, pero debemos tener en cuenta del pecado de la murmuración. Yo quiero hablar acerca de unos elementos antes de entrar en el tema que tiene la murmuración, ingredientes, porque la murmuración es muy amplia. Tiene varios aristas, varios puntos, varias formas en las cuales ella se manifiesta. No sé si me pueden ayudar bajándole un poquito a los retornos, que hace un poquito de feedback, gracias. Entonces puede ser muy sutil. Entonces, por ejemplo, la murmuración puede venir a través de un prejuicio. A veces somos personas muy prejuiciosas.
tenemos una cultura muy prejuiciosa. Nos basamos en prejuicios. Y por ejemplo, a veces las redes sociales se basan en el prejuicio. Los ataques se basan en el prejuicio. Los medios de comunicación se basan en un prejuicio. Los chismes tienen origen en un ¿qué? En un prejuicio. Y muchas de las cosas que estamos viviendo como sociedad, y para ser balanceados, para todos los espectros que hoy están en una especie de lucha ideológica, muchas de las cosas, de los ataques, de lo que se ve, se basa en prejuicios. Pero ¿qué otros elementos tiene la murmuración? Otro elemento es la queja. El prejuicio, pero también quejarse. Quejarse por todo. Y en estos tiempos o en este momento que hemos pasado, pues sin lugar a dudas no era que no habían dificultades antes, pero estos tiempos nos han demostrado que teníamos ciertas comodidades, ¿cierto? Y nos habíamos acostumbrado a ciertas comodidades. O sea, pensábamos que era algo muy natural salir a la calle, por ejemplo. Y después de 4 meses encerrados, ya eso se volvió un privilegio, ¿cierto? Y entonces eso puede hacer que, es un ejemplo sencillo, pueden haber muchos, pero puede hacer que eso genere esa salida de una zona de confort que asumimos que tenemos porque somos muy lindos, porque somos muy importantes, porque somos muy valiosos. Entonces ya cuando no lo tenemos puede producir ¿qué? Una ¿qué? Queja. Y a veces somos muy quejambrosos. Y el pueblo de Dios es muy ¿qué? Quejambroso, nos quejamos por todo. O el pueblo de Dios el pueblo de Dios somos muy quejambrosos. Otro tema que pasa mucho es la crítica. Nos gusta criticar. Criticamos al otro porque sí, porque no, o porque si no. Si hace bueno, si no hace también bueno. Criticamos al gobierno, criticamos al vecino, criticamos al amigo, estamos criticando. Otro elemento de la murmuración es el chisme. El chisme, sea con fundamento o sea sin fundamento, sea verdad o sea mentira, pero hay mucho chisme. Obviamente la raíz del chisme es que es mentira, pero a veces puede ser verdad. Y somos felices, ¿cierto? Informando, comunicando, como que nos equivocamos de profesión, ¿cierto? Entonces, otro elemento de la murmuración. Otro elemento de la murmuración es la censura. Censurar, anular a otro, desplazar, no permitir el acceso. Otro elemento de la murmuración es el desacreditar, ¿cierto? Y mucho de lo que hay en la desacreditación de otro es envidia. Tremendo eso. Hay envidia al otro. Otro elemento de la murmuración es la mentira. Y a veces hay mucha mentira entre nosotros. Tal vez la famosa mentira piadosa o la mentirita, ¿cierto? ¿Por qué llegó tarde el trabajo? No, es que había un trancón de cobijas, cosa impresionante. Otro es el hablar en voz baja, ¿cierto? O detrás de alguien, ¿no? Entonces mientras está esa persona, bien, pero detrás de él eso nos volvemos expertos en descalificar, en hablar mal. Otro elemento es la calumnia. Vivimos en un tiempo donde hay mucha calumnia a la gente. Es más, hoy la calumnia es un instrumento muy efectivo para descalificar personas. En la política es un elemento muy efectivo y mucho de lo que se ve hoy está basado en la calumnia y se miente descaradamente. Otro elemento es el maldecir, ¿cierto? Se maldice, pero hay otro elemento, se me olvidó anotarlo aquí, creo que es refunfuñar. ¿Saben qué es refunfuñar? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces el jefe va y le dice, usted tiene que ir a hacer esto. Usted, y
como que, ¿cierto? A través de gestos, a través de sonidos que no tienen una concreción desde el lenguaje, pero que expresan algo, ¿cierto? Los gestos o los sonidos muchas veces expresan más que 1000 palabras, ¿cierto? Entonces el hincha de Santa Fe dice, no, le ganó Millonarios. El hincha dice, siempre le gana Millonarios, pero bueno. No, mentiras, pero me entendieron lo que les quiero decir, ¿cierto? Todos esos son elementos de lo que es la murmuración. Y yo quiero decirte que la murmuración es pecado. Y hemos pecado, ustedes y yo, ante Dios, y tenemos que pedirle perdón a Dios por la murmuración. Y no podemos permitir que la murmuración entre a nosotros. No podemos permitir que la murmuración entre a la familia. No podemos permitir que la murmuración entre a la iglesia. Y por supuesto no podemos permitir que la murmuración entre a la nación, porque la murmuración es un pecado. Dígale al que está a su lado, la murmuración es un pecado. La murmuración es un pecado. Y voy a decir que primero debemos alejarnos de la murmuración, por lo que les acabo de decir, porque la murmuración es un pecado. Y parte de la tarea que hay que hacer aquí en este púlpito es predicar en contra del pecado. Y hay que decirlo abiertamente, la murmuración es un pecado. Filipenses capítulo 2, versículo 14 dice la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo 14 dice la Biblia: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y mira lo que dice el versículo 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. David nos está hablando que es de esa parte que la Biblia habla del cristiano, de que sea irreprensible, tiene que ver de llevar una vida sin murmuración. Y puede ser que la vida sea compleja, porque objetivamente la vida no es fácil. Puede que sea la vida más fácil para unos que para otros, pero en esencia la vida no es fácil. Pero la Biblia lo que nos enseña es que debemos llevar una vida sin ¿qué? Sin murmuración, para ser irreprensibles delante de Dios, pero también delante de los hombres. Y es importante decir que la murmuración es pecado porque tiene una raíz, y esa raíz es la incredulidad. Diga conmigo, la incredulidad. Y en esencia el pecado de la murmuración manifiesta la incredulidad de Dios. O sea, no creemos en Dios. Cuando murmuramos estamos manifestando que no tenemos fe en lo que Dios puede hacer. Cuando nosotros murmuramos estamos manifestando que no creemos en el obrar de Dios, en las promesas de Dios, en el poder de Dios y en el control de Dios en todo lo que hay. ¿Cuántos creen que Dios tiene control en todo lo que hay? ¿Cuántos creen que en el momento de más adversidad, aún en la misma muerte, Dios tiene control de nuestras vidas? Él tiene el control de todo lo que somos. Y la murmuración, denota la incredulidad. Denota desconfianza. Y lo que en esencia manifiesta es que Dios no es suficiente para nosotros. Dios no es suficiente para nosotros. Es un pecado muy grave, como todos los pecados, pero pues estamos hablando puntualmente de la murmuración. Y mire lo que dice Éxodo capítulo 16, versículo 9. Dice la Biblia: y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. El mejor ejemplo de la murmuración
Y el mejor ejemplo, o el ejemplo más claro que podemos ver, hay varios ejemplos por supuesto, pero un ejemplo muy claro y poderoso y que nos ilustra mucho a nosotros como el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, pues es el pueblo de Israel cuando caminaba por el desierto. El pueblo de Israel era un pueblo que veía la gloria de Dios todos los días de su vida. ¿Y quiere que le diga algo? Nosotros somos también un pueblo que vemos la gloria de Dios todos los días. ¿Cuántos dicen amén por eso? Tendríamos, si déle ese aplauso al Señor, porque Él lo merece, porque Él es digno de alabanza. Tendríamos que ser muy desagradecidos nosotros, muy arrogantes, muy insensatos, muy necios, para no reconocer que la gloria de Dios se mueve todos los días en nuestras vidas. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y así, igual que nosotros, el pueblo de Israel era un pueblo que cuando caminaba en el desierto veía la gloria de Dios todos los días. La columna de nube, la columna de fuego, el maná. Dios se manifestó visible, dejó sus 10 mandamientos. Pero aún así, al ver señales tal vez más evidentes a la vista humana que las que nosotros hayamos podido ver, lo cual no significa que no tengamos pruebas evidentes de la gracia de Dios en nosotros, pues murmuraban. Y la Biblia nos muestra que esa murmuración llegaba ante ¿quién? Ante Dios. Quiero decirte algo, Dios oye nuestra murmuración. Lo está diciendo ese texto. Y esa murmuración se levanta al cielo como un pecado delante de Dios. Otra cosa muy importante es que la murmuración es pecado porque va en contra de la ley de Dios. Va en contra de la ley de Dios. La Biblia enseña que la ley de Dios, o Dios ha puesto su ley en el corazón de los hombres. No tengo ese texto acá y sería bueno buscarlo. No está David, que es el que siempre ayuda con eso. Pero hay un texto que dice que Dios ha puesto su ley en el corazón de los hombres. Dios estableció su ley en el Antiguo Testamento y su ley está establecida en los corazones de los hombres. Por eso es que el hombre tiene temor a transgredir la ley de Dios. Puede ser que un hombre no conozca a Dios, pero puede tener temor, por ejemplo, a matar a otra persona. ¿Por qué tiene temor si no conoce a Dios o no conoce la palabra de Dios de matar a otro? Porque la ley de Dios ha sido puesta en su corazón. Por supuesto, hay gente que a causa de la transgresión y su pecado ha cauterizado su conciencia y desborda los límites de la ley de Dios. Pero todos nosotros tenemos el ADN de Dios y su ley en nuestro corazón. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. También hay otro texto en el Antiguo Testamento que lo habla. Pero lo que estamos observando aquí es que murmurar va en contra de la ley de Dios. Por lo menos el falso testimonio contra el prójimo va en contra de la ley de Dios. Por lo menos esa parte. Pues podemos encontrar más si hacemos un análisis de los 10 mandamientos. Y es una de las cosas que más transgredimos hoy en este tiempo. No solo la gente del mundo, nosotros también lo hacemos. Y es pecado porque va en contra de la ley de Dios. La murmuración también es pecado porque daña las relaciones interpersonales. Algunos de ustedes, por supuesto, o tal vez todos nosotros, por supuesto, hemos vivido momentos en los cuales
En un ambiente de trabajo, en un ambiente de familia, en un ambiente de la iglesia, en cualquier ambiente donde hay gente, donde hay humanidad, donde hay carne, mejor dicho, se levanta el chisme. ¿Cómo es el ambiente? Dígame cómo es el ambiente. ¿Cómo esa persona a la que le han levantado el chisme, cuando ya descubre el tema, cómo se siente? ¿Qué hace él? Se aísla, se enoja, pierde la confianza. Ya pierde la confianza no solo en ese escenario, sino en los demás escenarios, porque hace como una medida de protección, un cascarón de protección para que nadie le haga daño. Y dígame si esa persona vuelve a ser la misma en ese ambiente. No vuelve a ser la misma. Generalmente, ¿qué pasa con él? Sale. Porque la murmuración trae ¿qué? Trae división. Daña las relaciones personales. Las daña la murmuración. También la murmuración es pecado porque demuestra una mente y una vista corta. Se pierde la visión. Escuche esto que le estoy diciendo. La murmuración destruye la visión. Y la Biblia nos enseña que sin visión el pueblo ¿qué? Perece. La murmuración es más grave de lo que nosotros podemos pensar. Muchas iglesias se han estancado, se han destruido, y que Dios guarde a esta iglesia por culpa de la murmuración. Y hoy como iglesia tenemos que pedirle perdón al Señor por el pecado de la murmuración y arrepentirnos de todo corazón, porque Dios no se va a poder manifestar en nosotros hasta que no podamos vencer la murmuración en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén por eso? La murmuración destruye la visión, porque la murmuración produce una mente corta, una visión corta, pero a su vez produce una memoria corta. El que murmura tiene una memoria corta. Hay un principio, más que un principio, hay un patrón en la Biblia donde enseña que no se olvide lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, yo lo veo claramente cuando en Josué, que había un énfasis en el cual que no se olvidara lo que Dios había hecho por el pueblo. Esa generación que entró a la tierra prometida. Esa generación, como nosotros, como yo, por ejemplo, que somos una generación que la verdad nos tocó fácil, pero porque nuestras anteriores generaciones sembraron en ayuno, nuestras anteriores generaciones sembraron en quebranto, nuestras anteriores generaciones sembraron en santidad, nuestras anteriores generaciones sembraron en fe, nuestras anteriores generaciones sembraron con lágrimas y nosotros con regocijo recogimos. Y entonces se vuelve una memoria corta. Se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Se nos olvida qué ha hecho Dios por nosotros, hermano y hermana, qué éramos nosotros antes que conocer al Señor. Es la verdad. Pero la murmuración lo que trae es que hay una memoria corta. Número uno, se nos olvida lo que Dios ha hecho. Y nos quejamos. Pero también trae una visión corta hacia el futuro, porque desconocemos lo que Dios puede hacer por nosotros. Desconocemos la soberanía, pero también desconocemos la sobrenaturalidad de Dios. Y era lo que le pasaba al pueblo de Israel en el desierto. Había tanta murmuración que la murmuración subió a los cielos y Dios escuchó su murmuración. Y hay que decirlo, a causa de la murmuración fue que vino el maná. Lea el texto. Pero el Señor dio una orden clara en el maná. Y la orden era que el pueblo de Israel debía recoger el maná del día. ¿Y solo el maná de qué? Del día. Y solo se le permitía recoger para 2 días, el día anterior al día de qué? De reposo, para que tuvieran alimento en el día de reposo. Pero este pueblo sí fue desobediente. Y este pueblo tenía desconfianza de lo que Dios podía hacer. Es que veían la gloria de Dios todos los días. Y déjeme decirle, como nosotros también vemos la gloria de Dios todos los días. Y este pueblo insensato
como muchas veces nosotros lo hemos sido, desobedecía a Dios y terminaron algunos recogiendo más maná del que necesitaban para ese día. ¿Y qué enseña la Biblia de eso? Que ese maná se dañó, se pudrió. Y vino una exhortación de Moisés al pueblo. Pero eso habla de una mente corta, una mente limitada, sin visión, sin memoria de lo que Dios hace en nosotros. Que Dios nos perdone por ser un pueblo sin visión y sin memoria. Que a la más pequeña prueba se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, pero también se nos olvida lo que Dios puede hacer con nosotros y se nos olvida lo que Dios está haciendo con nosotros a través de esa prueba. Y caemos en la incredulidad y caemos en el desconocer el obrar de Dios. Pero también algo grave es que la murmuración trae desagradecimiento. Habla de un corazón desagradecido. Un corazón desagradecido. La murmuración es un pecado muy grave. Y es muy grave porque es un pecado muy generalizado en nosotros. Lo segundo, debemos alejarnos de la murmuración porque la murmuración genera una atmósfera inconveniente. Genera una atmósfera mala. Yo aquí lo escribí, no sabía cómo ponerlo más preciso, pero pues básicamente puse, genera una atmósfera inconveniente para tener una comunión con Dios. No hay un ambiente, no hay una atmósfera. Pues si no le gusta atmósfera, entonces ambiente. ¿Sí? Pero lo que le quiero decir es que genera una atmósfera que es inconveniente para tener comunión con Dios. Por eso debemos alejarnos de la murmuración, porque no se genera ese ambiente propicio. Y por supuesto, la Biblia nos muestra, nos enseña, la Biblia nos enseña que Dios está en todas partes, ¿cierto? Son los atributos de su deidad, de su poder, su omnipresencia, ¿cierto? Hay hermanitos que dicen, yo no voy a la iglesia porque Dios está en todas partes. ¿Cuál es el problema? ¿Han escuchado eso? Uy, yo he escuchado eso toda la vida. Pero hay algo cierto. Dios está en todas partes, pero Dios no se manifiesta en todas partes. Dios no se manifiesta en todas partes. Dios se manifiesta, dice la Biblia, que Él habita en las alabanzas de sus hijos. Es decir, Dios se manifiesta donde Él es agradado. Escuche eso. Dios se manifiesta donde es honrado. Dios se manifiesta donde lo quieren. ¿Usted ha llegado a lugares donde la gente no quiere que usted esté? Yo sí. Yo sí he llegado a lugares donde no quieren. ¿Y cómo es el ambiente? ¿Cómo es la atmósfera? Es pesado. Te estás contando los minutos para ver cuándo se va. Dígame si no. Pues el Señor es una persona como usted y yo. ¿Qué cree usted que siente Dios? Como le dicen a los bebés, siente sentimiento. Entonces Dios también siente sentimiento, porque es una persona. La Biblia me muestra que en algunos aspectos Dios se sintió desagradado o agradado. Dice la Biblia que Dios vio con agrado la ofrenda de ¿quién? De Abel. Pero también hay un texto, por ejemplo, que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos. Dios conoce nuestro corazón. Cuando tú lo adoras, cuando venimos a este lugar y lo adoramos con todo el corazón, con toda nuestra vida, con toda nuestra mente, ¿cómo se siente Él? Agradado. Pero cuando venimos de afán, peleado con la esposa, esperando a qué hora nos vamos a ir, ese pastor se alarga demasiado, ¿cierto? Siempre se echa hora y cuarto, dice Darly. Entonces,
¿Cuánto llevo? ¿20? Bueno, va a acabar en 10. Bueno, no por eso, pero ¿cómo cree usted que Dios se siente? ¿Usted cree que Dios se manifiesta en ese ambiente? Pero ahora pongámoslo más acá. Imagínese un ambiente de murmuración, de queja. Ustedes han llegado a una casa donde, o bueno, imaginémonos en este cuadro. Tal vez usted no lo ha visto, pero al menos en las novelas lo ha visto. Una pareja que se está divorciando. Tal vez el hombre o la mujer, cualquiera de los dos, ha caído en infidelidad. ¿Usted se imagina ese cuadro de ese día cuando la otra persona descubre una infidelidad? ¿Cómo es el ambiente? ¿Pesado o chévere? Usted dice, con permisito, ¿cierto? Me voy. Dejémoslo allá que resuelvan sus dificultades. O en cualquier ambiente de violencia, ¿cierto? ¿No han visto en la calle cuando, por ejemplo, uno cierra a otro y se bajan y se sacan la cruceta? Y ¿cómo es el ambiente? Bueno, claro que eso sí, hay más de un chismoso que le gusta estar ahí mirando qué pasó. ¿No han visto que, por ejemplo, los trancones que se arman cuando hay un accidente no es tanto por el accidente, sino porque pasa uno y mira, después pasa el otro y mira, y hasta que no miran todos, pues. Aunque aquí estoy echando un globo, lo que quiero decir es que la murmuración genera un ambiente no indicado para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque un ambiente de murmuración, de crítica, de chisme, de mentira, de gritería, de maledicencia y de todos los elementos que tiene la murmuración, impiden tener una comunión con Dios. Impiden que la plenitud de lo que Dios quiere hacer sobre nosotros se manifieste. Porque una cosa que desagrada a Dios es la murmuración. Y impide que Dios se manifieste o se sienta agradado de nosotros. No que Dios no lo pueda hacer, pero se siente desagradado. Y lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 20. Proverbios capítulo 18, versículo 20 en adelante dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Y aquí yo no quiero caer en el misticismo, no quiero ser místico, ni más faltaba. Pero pues tampoco puedo desconocer lo que dice la Biblia, porque lo dice la Biblia. Y es que la palabra, la lengua, las palabras que nosotros expresamos tienen mucho poder. Y no quiero caer en un misticismo, pero sí quiero decir lo que dice la Biblia. ¿Qué puedo hacer? La Biblia lo dice. Y es que si tú levantas palabras de críticas, incluso hacia ti mismo, es que yo soy un desordenado, es que yo, mire, es que yo, pues eso es lo que vas a provocar en tu vida. Y eso va a impedir que Dios se revele como quiere revelarse a nosotros. La murmuración ha causado en nosotros que muchas de las bendiciones y los propósitos que Dios tiene hacia nuestras vidas se hayan parado, se hayan estancado. ¿Sabes por qué? Porque la murmuración produce una atmósfera incompatible con la manifestación de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos creemos que cuando la presencia de Dios está, hay sanidad, hay liberación, hay restauración, hay bendición, hay vida eterna? Pero cuando nosotros murmuramos, estamos impidiendo la plenitud de la manifestación de Dios a nuestras vidas. Y esto es muy grave. Y puede ser que muchas de las cosas que a nosotros, a mí, Dios quería conmigo, Dios quería con ustedes, Dios quería con esta iglesia, Dios quería con la iglesia cristiana en Colombia, Dios quería con este país, se hayan estancado, se hayan parado o se hayan esfumado. Ya voy a hablar un poco de eso.
por causa de nuestra murmuración. ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando en esta mañana? Así despacito, soncito y lo que quiera, pero Dios nos está hablando. ¿Cuántos dicen amén por eso? También debemos alejarnos de la murmuración, que es lo que les acabo de decir, porque la murmuración trae parálisis. La murmuración trae parálisis. Miren lo que dice Números, vaya al libro de Números, ahí en el Antiguo Testamento, capítulo 32, versículo 7 en adelante. Y dice la Biblia de la siguiente manera: ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres. Aquí está relatando el pecado de los padres de los hijos de Israel. Dice: así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron. Escucha esto que dice: desalentaron. Diga conmigo: murmuración. Desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb hijo de Jefone ceneseo y Josué hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. La murmuración en el pueblo de Israel produjo un pueblo errante. Un pueblo errante. Y la definición que yo buscaba ayer en el diccionario de un pueblo errante es un pueblo que no tiene un rumbo fijo. Un pueblo que no tiene un rumbo fijo. Y usted dirá: ¿cómo así? ¿No? Luego el rumbo no era la tierra prometida. Pero a causa de la murmuración, Dios los condenó a ser un pueblo errante. Y en este momento, no lo había pensado, pero en este momento me estoy acordando de algo de hace tal vez 30 años atrás en mi vida, y honro a mi mamá por eso. Porque desde que yo entré al colegio, bueno, desde antes, pero no me acuerdo porque era muy pequeño, pero a los 3 años entré al colegio sí, 3 años. Y yo desde que tengo memoria recuerdo que mi mamá, junto con mi hermana Catalina, porque Daniela no había nacido, tal vez tendría 5, ¿no? Desde que me acuerdo, siempre nos hacía un devocional. Yo recuerdo varias cosas en esa época. Nos hacía un devocional, escuchaba Nuevo Continente y sonaba algo que se llama Cruzada con Luis Palau. Y cuando sonaba Cruzada con Luis Palau era que iba tarde para el colegio. Pero lo que quiero decir es que mi mamá era muy dedicada en hacer los devocionales diarios y nos hablaba de la palabra desde muy niños. Y entonces, cuando ella hablaba de que el pueblo de Israel andaba 40 años en el desierto, y recuerdo que ella, pues uno en la curiosidad de niños, pues 40 años, ¿y cómo iban a comer? No, Dios les proveía. ¿Y cómo cambiaban de ropa? No, pues es que la ropa crecía. Entonces ella tenía que hacer una serie de explicaciones como para que uno entendiera el tema. Y como, no, es que mantenía la ropa, la gloria de Dios mantenía la ropa de Dios. Y uno pregunta y pregunta. Y entonces yo le pregunté a mi mamá: venga, ¿y cuánto había distancia desde Egipto hasta la tierra prometida? Entonces mi mamá me decía, como mi mamá es de Girardot, decía: más o menos como de Bogotá a Girardot, me decía. Y entonces yo decía: pero echarse 40 años de Bogotá a Girardot, no, pues sí, uno caminando allá, pues yo, sí, o sea, yo tenía unos 5 años, por ahí decía yo, bueno, yo le creo unos 5 días, yo le creo unos 10 días, yo le creo unos 15 días, pero 40 años. Y créame que toda la vida, o sea, me acuerdo de eso a los 5 años por ahí. Pero hoy aún pienso en eso. Y todavía voy a Google y miro la distancia
entre Egipto y la tierra prometida. Y bueno, yo si estoy equivocado, tocará mirarlo, lo que usted quiera, pero creo que son 100 kilómetros. Es decir, que mamá tenía razón, una distancia aquí a Girardot. Bueno, puede ser que esté equivocado. Usted mirará ahorita, ya sale a buscar en Google Maps o no sé. El hecho es que ese pueblo duró en 100 kilómetros 40 años dando vueltas, como una nación errante. ¿Y sabe qué sucedió? Tuvo que morir esa generación en el desierto para que el pueblo viera la tierra prometida. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que no nos haga vivir como un pueblo errante, a causa de nuestra murmuración. Porque este pueblo tuvo que morir en el desierto. Este pueblo que murmuraba, este pueblo que era incrédulo, veía todos los días la gloria de Dios. Este pueblo era un desagradecido, como usted dice. Y tuvo que morir en el desierto para que se cumpliera la promesa de Dios que Dios había establecido sobre ese pueblo. O por lo menos tuvo que morir esa generación en el desierto. Y que Dios nos guarde a nosotros de tener que morir en el desierto para cumplir las promesas que Él tiene sobre este pueblo. Por eso es muy importante hoy que nosotros podamos vencer el pecado de la murmuración y como iglesia tengamos que decirle: Señor, esta iglesia dice: Señor, perdónanos por la murmuración, renunciamos a la murmuración, nos arrepentimos, pero también que cambiamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿O solo yo digo amén? Y que Dios nos ayude. Mire, yo empecé diciendo que esta palabra es primero para mí, porque ustedes que me conocen saben que yo soy una persona muy impulsiva, malgeniada, y he estado meditando estos días sobre este tema y me he dado cuenta lo fácil que es caer en esto. Mire, ayer tuve un problema y le doy las gracias, hermano Javier, porque usted fue el que me rescató. No, no, me rescató el Señor, pero usted me ayudó. Resulta que ayer teníamos un shower con la familia de mi esposa, de la niña, y ayer todo salió mal. O sea, ayer las bombas no llegaron. La señora que va a hacer la decoración de las bombas a última hora, en una actitud, bueno, voy a murmurar, llegó y dijo: es que me enfermé y no le pude hacer eso, o no les pude hacer eso, porque yo no hablé con ella. Después ya nos dieron todos los regalos. Ay, gracias, gracias. Y entonces ya nos tocaba dar la comida. Yo soy malo para que me den regalos, yo no sirvo para eso, y eso puede ser orgullo y está mal, pero me cuesta eso. O sea, me siento mal que la gente como que nos dé algo. Y entonces venía lo de la comida y, oh sorpresa, la comida se dañó. Nunca lo sabíamos. Entonces terminan de dar una cantidad de regalos y gracias, Dios los bendiga, y ahora vamos a comer. Y yo veía que no traen la comida. Yo, pues, entonces me fui hasta allá. Entonces todavía asustado, no saben qué decirme. No, es que la comida se dañó. Y yo, ay, gloria a Dios. Mentira, no dije nada, pero pues estaba bravo. Entonces salí corriendo a comprar unas pizzas. Como soy yo, salí corriendo a comprar unas pizzas como loco, porque había 50 personas esperando allá comida. Entonces llego a la pizzería y me dicen: no, se demora 30 minutos. Esos 30 minutos fueron eternos para mí. David Cortés me acompañó. Entonces después de, no 30, como 50 minutos, voy a prender el carro y resulta que el afán había dejado las luces prendidas y el carro se había descargado. La batería se había descargado. Y entonces yo le doy start y el carro no prende. Cuando el carro no prende, yo digo: ¿pero qué es lo que pasa?
Y ya iba a empezar, cuando Dios me hable, me dice: tú vas a predicar mañana acerca de la murmuración. Santo Dios. Y entonces empiezo a darle la gloria a Dios. Y empiezo: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces se baja David con 6 pizzas así. Y entonces, bueno, le quito la mitad y yo diga: gloria a Dios, y gloria a Dios, y gloria a Dios. Y pasamos la calle, era aquí cerca, y no pasaba un taxi. Yo: gloria a Dios, Padre te alabo. Y duro: Padre te alabo, Padre te bendigo, Padre te exalto, gloria a ti. Y bueno, se demoró como 10 minutos llegar el taxi. Llegó, porque no paraban los taxis, como siempre. Ellos paran cuando uno no nos necesita. No, mentiras, que si me pongo a murmurar. Y entonces, y entonces no paraban, iban solos y no paraban, ¿cierto? O para dónde va. Y bueno, y entonces no paraban hasta que uno paró, listo. Cuando ya paró, y para colmo, iba a llamar al hermano Javier, que siempre me desvara. ¿Cuántas veces me he varado por la misma situación? Como 3 veces, ¿cierto? Y entonces cojo el celular y raro, estaba descargado. Era el día. Y entonces, gracias a Dios, todavía tenía algo de batería, lo pude cargar. Ahí se demoró 5 minutos. 5 minutos yo era: Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico. Y como que me iba a desencajar, pero volvía y hablaba más duro: Padre, te alabo, te bendigo, te glorifico, te exalto. Y prendió el celular, llamé al hermano Javier, que está aquí. Y bueno, el hermano Javier llegó en 10 minutos, lo que pudo más rápido. Pude prender el carro y llegué ya al lugar, y pues ya la mayoría se habían ido, ya han comido y todo eso. Pero lo que te quiero decir es que es muy sutil el espacio que puede producir en nosotros la murmuración. Y que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros, porque la raíz de la murmuración tiene que salir de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese fuerte aplauso al Señor, porque Él está trayendo su verdad sobre nosotros. Vea, se me salió la predicación. Voy a buscarla aquí. Gloria a Dios. Quiero finalizar dejando unos textos. Vea, le acabé temprano, que son los siguientes, y voy a leerlos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Segundo texto, Santiago, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Santiago, capítulo 4, versículo 11 en adelante dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Levítico capítulo 19, versículo 6. Anótelo ahí. Levítico capítulo 19, versículo 16, perdón. Dice Levítico capítulo 19, versículo 16: no andarás chismoseando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Proverbios capítulo 16, versículo 28 y 29 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno.
Proverbios capítulo 20, versículo 19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Amén. ¿Por qué no nos ponemos en pie y vamos a orar? Padre, te damos gracias. Levante sus manos al cielo, ahí donde está. No me puedo morar mucho porque hoy tenemos Santa Cena.